Bueno, bendiciones en esta tarde. Qué alegría poder compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes. Estoy felicitando ya aquí a nuestros papás, a nuestros amados padres. Les hablaba ahorita que nosotros somos padres porque tenemos un Padre que es el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, al cual cuando nosotros nos unimos a Él, amamos, respetamos, honramos, tenemos la autoridad también como padres para bendecir al pueblo de Dios, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras esposas, a todo lo que ataña lo que significa ser padre. Entonces, un saludo muy especial a todos los papitos que nos ven en Facebook, a través de TikTok y en nuestra plataforma de YouTube. Y hoy quiero compartir una palabra. Estamos continuando con nuestra serie mundialista, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos siguen viendo el mundial? ¿Verdad que sí? Así que estamos en nuestra serie mundialista, porque ¿a cuántos les gusta el fútbol aquí? A todos, hasta las mujeres les gusta el fútbol, ¿verdad? Así que qué gran bendición. Y yo pensaba que solo a New Generation se le ocurre hacer una serie mundialista, ¿sí o no? Una serie mundial. A Leito que le encanta el fútbol, que yo creo que lo has entendido. Y lo que yo hablaba y a lo que pensaba es que esta serie del mundial la quise hacer, pero aplicando principios bíblicos y se han entendido, ¿verdad? A lo que yo he llamado que estas son como las parábolas de este tiempo. Porque si mirábamos, Jesús predicaba con términos o con cosas que eran muy fáciles de entender en la época. ¿Cuáles eran las parábolas de Jesús o a qué se refería él? Él se refería mucho a la pesca, porque eran pescadores, ¿verdad? A la agricultura, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Como lo que eran pastorear la ganadería, pastorear ovejas, ¿verdad? A eso se refería. Y entonces yo con la ayuda y le he pedido sabiduría al Espíritu Santo para que me deje hacer esta serie mundialista, tomando como ejemplo pues el mundial de fútbol que estamos viendo, estamos viviendo. Así que todo esto tiene que ver o se está relacionado precisamente con cosas comunes que sean fáciles de entender como lo eran en la época del Señor Jesucristo. Entonces, aprovechando esto y que nos gusta el fútbol, hoy les traigo la tercera enseñanza. Vimos una primera enseñanza que se llamó Cuida de tu llamado, ¿verdad? A lo cual yo les hablé y los que no la han visto pueden ir a verla en YouTube. Cuida de tu llamado significa que todos fuimos convocados, ¿verdad? A jugar en la gran selección del cielo. La segunda enseñanza que vimos se llamó perspectiva. ¿Recuerdan? De la tecnología, las cámaras, desde la perspectiva que ven los jugadores y de cómo se ve desde la comodidad de la casa o desde el mismo estadio, desde una tribuna. Pero hoy les quiero traer la tercera enseñanza, la cual he titulado Insignias. Insignias, titula el tema en esta tarde. Y quiero comenzar porque ustedes han visto las camisetas de los equipos del mundial, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Que son cada mundial como que han ido mejorando, se han ido perfeccionando y la FIFA también ha sacado como nuevas aprobaciones para que se puedan identificar las camisetas de los equipos que están participando o que participan en el mundial. Entonces lo que marca la diferencia entre un equipo y otro, entre otras cosas que son su bandera, ¿verdad? Son sus colores, es su uniforme, pero en especial, ¿sabes qué es? Su camiseta, ¿sí o no? La camiseta es lo que marca la gran diferencia de un equipo y otro. Así que hemos visto cómo han evolucionado, porque mundial tras mundial, si ustedes ven por allá, que es fácil verlo por YouTube, por ejemplo, los mundiales del 50, del 70, las camisetas eran bastante sencillas. ¿Qué tenían las camisetas en aquel entonces? Simplemente tenían el número del jugador, los colores del equipo, de la bandera y el escudo. ¿Sí o no? No tenían más, ni siquiera tenían el nombre o el apellido atrás. Eran bien, bien sencillo. Pero como vemos, mundial tras mundial, ¿qué ha pasado? Ha ido evolucionando. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, las camisetas son preciosas, esos modelos que vemos, los diseños, están bien, bien especiales, pero han ido evolucionando. ¿Y cómo las vemos ahora? A ver, la FIFA, por ejemplo, ha permitido, yo no sé si tú has visto una serie de insignias, por eso la enseñanza se llama insignias, de parches, digámoslo así, en las camisetas. Como les decía, antes no había ni nada de eso, sino que ahora hay una serie, hay insignias, por ejemplo, la Copa del Mundo, ¿verdad? Insignias para jugadores destacados, como para darles un nombramiento especial para identificarlos, insignias como las estrellas en los escudos, ¿verdad?
para identificar los que han sido campeón. Entonces mira cómo, tú viste por ejemplo la camiseta de Messi. ¿Sí la has visto? Parece como si fuera, como si tuviera sus rangos, están esas insignias colocadas allí, Balón de Oro, el mejor jugador del último mundial, el goleador, James Rodríguez, por ejemplo, tiene una del goleador del último mundial. No todas pueden llevar esas insignias, entonces esas insignias vienen siendo como una característica especial para el jugador, para el equipo, como también individualmente para cada jugador. Entonces mira que las insignias son importantes, son bien especiales. Entonces, esto cuando vemos esas insignias en una selección o un jugador, estas insignias sin hablar cuentan algo. ¿Sí o no? Esas insignias, tú nada más te pones el uniforme, ponte tú en el papel de un jugador de una selección, tú te pones el uniforme y cuando comienzas a ver esas insignias, ya dicen algo sin que tú hables. Y el otro equipo comienza a verlas, ¿sí o no? Y como que empiezan, wow, este fue campeón del mundo. Wow, mira, tiene como esta selección no es tan fácil, ¿sí o no? Como decimos, y perdóneme, en el argot futbolístico y popular, ganan de camiseta. ¿Sí o no? Como que pesa la camiseta, ¿verdad, Johncito? Ese es el término que, claro, tú ves o la de Argentina, la de Brasil, la de Alemania, la de Inglaterra, y wow, tú ves y dices, wow, ya como que hay un peso de más, ¿verdad? Entonces, estas camisetas, sin hablar, por el hecho de tener esas insignias, cuentan de jerarquía, cuentan de una jerarquía, cuentan de una historia, cuentan de finales, cuentan de victorias. O sea, mira lo que habla esas insignias en esas camisetas. ¿Sabes qué? Y esto genera en los rivales que conocen de la historia y de lo que significan esas insignias, ¿sabes qué significa? Que genera respeto, genera intimidación, ¿sí o no? Genera ese peso psicológico como decir, wow, no vamos a jugar contra cualquier selección, aquí hay peso, aquí hay historia, aquí como que no es tan fácil, no va a ser tan fácil este partido. Entonces, ¿a qué voy con esto, amada iglesia? Y lo que quiero decirte es que de igual manera, tu nombre cuenta una historia. Tu nombre cuenta una historia. En el mundo espiritual, tu nombre dice algo y representa una historia. Una historia que habla de derrotas, pero también de victorias. Una historia que habla de luchas, de lágrimas, de sacrificios, de tantas cosas. Tu nombre, aunque tú no lo veas, en las vestiduras del cielo, en el uniforme celestial, como lo vimos en la primera enseñanza que fuiste convocado, ahí ya se han colocado unas insignias en tu vida que hablan de ti. Cuando tú ves al pastor Víctor o el nombre, mi nombre dice algo para ti, porque hay unas insignias, como les hablaba al comienzo, hay algo que Dios ha puesto. Cuando la gente te ve a ti, hay unas insignias, hay algo que te identifica que Dios en el mundo espiritual ha ido colocando en el uniforme de tu vida. Entonces, en donde estas insignias hablan de cada experiencia, cada marca, hablan de algo en lo que tú has visto que Dios se ha glorificado. Mira, una insignia puesta por el cielo en tu vida. Es una insignia que el Dios ha colocado en ti para que tú te mires en el espejo de la palabra de Dios, en el espejo de sus promesas y veas realmente las vestiduras que tú portas, las insignias que tú portas, o tú todavía te ves como con los uniformes por ahí del 70 y el 80, así, sin nada, sin ninguna insignia, o tú te ves de verdad portando las insignias del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Eso intimida. Nosotros no nos debemos, porque tenemos que caminar vestidos como con el uniforme del reino de los cielos, portando las insignias celestiales. Mira lo que dice Filipenses 1:28. Ahí le compartí la enseñanza por el chat de la iglesia. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. En nada, o sea, nosotros no, las oposiciones, las adversidades son las que se tienen que intimidar conmigo. Yo no me tengo que intimidar. Pareciera que a veces yo como que le doy más insignia, más peso, más valor a las oposiciones.
Y dice el Señor, no se intimiden contra los que se oponen, contra las adversidades, sino que mírate tú en la palabra cómo Dios te ha revestido de autoridad, poder, de partidos ganados, de partidas ganadas en tu vida, y que la oposición o la adversidad por la que estés viviendo o estés pasando y los que nos ven en esta tarde son las que se tienen que intimidar al ver caminar un hijo de Dios. Yo no sé si me hago entender en esta tarde. No nos podemos intimidar nosotros. Las oposiciones y las adversidades tienen que intimidarse. No las agrandes ni las alimentes con tu miedo y el temor, porque a veces eso es lo que hacemos, como que las vemos más grandes. No, yo soy portador de una bendición y de eso lo he venido insistiendo este año, ¿verdad? Somos portadores de esa bendición y eso tiene que intimidar al enemigo, a las oposiciones, a las circunstancias, a las cosas. Por eso dice la Biblia, en nada se intimiden contra aquellas oposiciones. Así que quiero hablarles de tres insignias y sé que te van a bendecir mucho. Tres insignias que vi en las camisetas mundialistas y quiero hablarte de la primera y quiero llevarla al plano espiritual. O sea, quiero hacer una analogía de lo que significan en el plano espiritual. La primera insignia la denominé insignia estandarte. La insignia estandarte es aquella que lleva toda debajo del escudo, ¿verdad? Llevan debajo del escudo. Tú has visto que colocan allí lo que se llama el match date. O sea, allí se coloca la fecha, ¿verdad? En que se va a jugar el partido, se coloca el rival y ¿qué más se coloca? El estadio o la ciudad en donde lo van a jugar, ¿verdad? Se coloca allí debajo del escudo y encima, bueno, las selecciones grandes que tienen encima de su escudo. A ver, ¿quién me ayuda? Las estrellas. ¿Y qué significan esas estrellas? Significan las victorias, ¿verdad? Los campeonatos que han ganado, o sea, que son campeones. Entonces esas son las insignias estandarte. ¿Qué tienen que ver esto con la Biblia, con la palabra de Dios? Mira lo que dice el Salmo 60 y el verso 4. ¿Lo tienes allí? Mira lo que dice. Has dado a los que te temen. ¿Qué has dado? ¿Qué ha dado el Señor? Estandarte. ¿Está allí? Has dado estandarte, bandera, que alcen por causa de la verdad. ¿Cuántos temen al Señor aquí? ¿Cuántos honran el nombre del Señor? Todos nosotros. El Señor entonces dice que nos ha dado un estandarte, una bandera que nosotros podemos levantar en nombre de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios y sus promesas. ¿Qué significa que es una insignia estandarte? Mira, el rey David, ¿sabes cuándo escribió este salmo? El rey David lo escribió en tiempos de guerra. El rey David lo escribió en tiempo de aflicción. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo la diferencia? Que en tiempos de guerra, yo quiero decirte, cuando había guerra, ustedes han visto esas películas de guerra, ¿verdad? De la antigüedad. Cuando se hacía guerra, los reinos, así como las elecciones, tenían sus estandartes. ¿Qué es un estandarte? Un escudo, una bandera, ¿verdad? Que se levantaba y ustedes veían que el estandarte pasaba el del caballo o los que estaban adelante levantaban sus estandartes representando a esa nación, representando el grito de la batalla que estaban por empezar. ¿Sabes qué pasaba? Que esos estandartes cuando se levantaban, obviamente aquí tenían la representación de lo que significa, del escudo de la nación que estaban defendiendo, pero mírame, atrás del estandarte, ¿sabes qué estaba escrito? El match date. Los match date, las fechas de las batallas de las cuales Dios ya les había dado la victoria. Las batallas de las cuales ya habían ganado. O sea, ellos levantaban el estandarte y los que estaban atrás recordaban y leían cuando el Señor nos libró en la batalla ponle el nombre que tú quieras, tantas batallas que ha enfrentado el pueblo de Israel. Entonces estaba allí el match day y recordaba las estrellas que el Señor había concedido, o sea, las victorias
victorias que el Señor ya les había dado. Eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos levantaban ese estandarte y era como un recordatorio para que el pueblo o el ejército se alentara y dijera, wow, así como el Señor nos libertó en esa batalla y nos dio la victoria, nos dio el campeonato, así también nos dará la victoria en este tiempo y en esta batalla que estamos por comenzar. Yo no sé si me hago entender. Hoy tal vez cuántos necesitan y los que nos ven necesitan levantar ese estandarte, necesitan levantar la palabra de la verdad, que la alcen a causa de la verdad. O sea, no levantes estandartes del mundo, lo que quieran levantar el mundo, ni políticos, ni con hombres, no. Levante el estandarte de la verdad que defiende la verdad, que defiende la verdad de Dios. Y así como el Señor te ha liberado, o recuerda, ¿cuántos tienen estandartes en su vida? ¿A cuántos Dios los ha liberado? ¿Cuántos Dios los, si los trajo hasta aquí, eso ya es un estandarte que tú puedes levantar y decir, hoy en día, si la situación está difícil o las noticias que tú escuchas o cosas que pasen, o así como te libró de una enfermedad o te sacó de una quiebra, tú puedes decir, yo hoy levanto estandarte y puedo leer que así como Dios me liberó en tal fecha, en tal día, así como me trajo hasta aquí, el Señor lo seguirá haciendo, y como me dio la victoria en esa guerra, en esa batalla, en ese partido del pasado, me dará la victoria en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Es que levantar un estandarte. Entonces escribe eso en tu corazón, mi amado, así, vea, por eso está en el pecho, en el corazón. Escribe la fecha. Yo escribo cuando el Señor hizo, cuando el Señor sacó, cuando el Señor sanó, cuando el Señor restauró. Yo lo escribo. Yo tengo estandartes con New Generation y por eso les hablaba al comienzo. ¿Sabes cuál es un estandarte que yo levanto en esta tarde y que de verdad es algo que me causa mi amor, alegría, pasión para seguir predicando? Que un día, empezando muchos años atrás, también empecé una obra, un ministerio en la sala de una casa con 3 personas, y yo levanto ese estandarte y me acuerdo, así como el Señor lo hizo aquella vez, y luego nos dio, como les dije y les estaba hablando ahorita, un lugar y se multiplicó, esta no será la excepción. Ese es un estandarte que yo levanto, así como cuando el Señor me trajo, así, y háblalo en tu vida. Así como lo viste en el pasado, ese es el Dios. Levanta el estandarte de la verdad. Lo que pasa es que el mundo hoy en día nos quiere levantar estandartes para atemorizarnos, para meternos miedo, para que leamos lo que ellos quieren que lean. No. ¿Qué dice la Biblia, el Salmo 64? Levanta bandera que se alce por causa de la verdad. Dicen amén a eso. Eso es maravilloso, ¿verdad que sí? Eso es maravilloso. Eso significa Jehová Nisi, Él es mi bandera, Él es mi estandarte. Así que recuerda las veces que Dios te ha sacado campeón, John. Recuerda las veces que Dios te ha sacado campeón, Manuel, Pastor Carlos. Recuerda las veces que Dios te ha sacado campeón, Leo. Y los que nos ven, y levanta el estandarte. Graba eso en tu corazón. Entonces eso está precioso, ¿sí o no? El match day y las estrellas que significan las veces que el Señor te ha sacado campeón. Número 2, ¿sabes cuál es otra insignia? A ver, ¿sabes cuál es? Messi, por ejemplo, o hay 4 jugadores en este campeonato que tienen una insignia, no todo el equipo, que es la insignia Legacy. Yo no sé si la han visto, que significa leyenda, ¿verdad? Un jugador que ha dejado un legado, que ha marcado diferencia, que ha marcado una historia y ha dejado un legado futbolístico importante en los mundiales. Y mira que hay algo particular en esa insignia, y es que tiene el nombre del jugador, leyenda, pero ¿sabes qué? Esta insignia no siempre la llevan los que han ganado copas del mundo. Los campeones no solo llevan esa insignia. En este mundial, ¿sabes quién la lleva? La lleva Lionel Messi, la lleva Cristiano Ronaldo, la lleva Luka Modric y el arquero Manuel López. No, Neuer, eso, Neuer. Ok. Manuel López, no, Neuer. La lleva Neuer, el arquero, y 2 de ellos no han sido campeones, ¿verdad? Y Luka Modric. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mira, esta insignia de leyenda es una insignia especial y exclusiva a las mayores leyendas, les estoy aquí leyendo, y solo la portan futbolistas que han jugado 5 o más mundiales. También es por eso que ellos la portan. Pero la particularidad, como les decía, es que no deben haber sido campeones. Lo que se resalta es su resiliencia, su espíritu de competitividad, su espíritu de lucha, su espíritu de estar ahí en los momentos de que hay que jugar.
gane o pierda. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué vamos con esto? La Biblia nos habla de muchos personajes que fueron leyenda, que llevaban en su manto, en su túnica, legacy, que fueron leyenda, ¿verdad que sí? Yo creo que todos, la mayoría, llevaban esa insignia de leyenda, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla no solo de historias que se ganaron, sino de historias también que se perdieron, de campeonatos, de partidos que no simplemente siempre salieron campeones, sino que también hubo momentos en los que se derrotó, en los que hubo derrota, en los que se perdió. Pero hay algo hermoso. Por ejemplo, uno de estos personajes, por nombrar uno de muchos, ¿quién fue? El rey David. El rey David, cuando lleguemos al cielo, va a tener allí legacy, leyenda, ¿verdad? Usted lo va a poder ver allí. Leyenda. El rey David fue una leyenda. ¿Por qué? Porque él no solamente cuando hablamos del rey David, ¿con qué lo relacionamos? Wow, ¿cuál es lo más común? El que mató al gigante, ¿verdad? El joven de los 17 años, que a los 17 años mató a un gigante con una onda nada más, con una piedra, ¿verdad? Pero si vemos la vida de David, no quiere decir que simplemente fue esa victoria, sino que él tiene legacy y es una leyenda porque también tuvo una derrota. Y una derrota que involucró, ¿sabes qué involucró la derrota de David? Adulterio y asesinato, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que aún así, aunque no ganó esa batalla, aunque él no pudo vencer esa batalla, él dice que eh, él no cuestionó esa insignia. Pero antes de llegar allí, ¿sabes? Cuando va a matar ese gigante y él ya tenía esa insignia, a lo que Saúl lo cuestionó y todo el ejército. Ustedes se acuerdan la historia que salía Goliat todos los días, 40 días, y los atemorizaba, ¿verdad? Envíenme un hombre de ustedes, un soldado para que pelee conmigo. Y todos los soldados que tenían temor, porque Saúl tenía temor. Ninguno era leyenda. Pero llegó una leyenda llamada David, un legacy. ¿Y sabes qué dijo? Él empezó a sacar sus insignias y empezó a sacar la insignia de leyenda. Mira lo que dice, acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 17 y verso 34. ¿Lo tenemos allí? Mira lo que dice. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas, ¿verdad? ¿Lo tienen allí? Y dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Tremendo, ¿verdad? Mira que cuando le empiezan entonces a decir, pero muchacho, le decía Saúl, tú eres un muchacho, tú eres un niño. Él es un hombre de guerra, él ha jugado varios mundiales, él ha jugado varias batallas, él las ha ganado, él es un campeón. Empieza entonces David y saca sus insignias, ¿sí o no? ¿Y qué le dice? Ah, no, yo ya he jugado varias, que ustedes no sepan es otra cosa, pero venía un león, un oso y yo lo mataba. Y comienza a sacar sus credenciales y comienza a sacar sus insignias y a mostrarlas, tanto así que Saúl las pudo ver y dijo, ok muchacho, ve y que el Señor esté contigo. Tremendo, ¿verdad? Mira cómo él en su espíritu portaba esa insignia de batalla, de no darse por vencido, de levantar un pueblo en bendición, de representar un pueblo para bendición. Así que, pero, como les decía, también hay otro, esa insignia no solamente habla de esa victoria, sino que también hubo una historia de derrota en la vida de David, cuando peca con Betsabé. Entonces allí, ¿qué pasó? Él tuvo que arrepentirse, o sea, esa insignia no quería decir que siempre iba a ganar o iba a ser campeón, ¿verdad? Sino que tuvo que arrepentirse y cuando se arrepintió, él clamó y dijo, te ruego, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso fue maravilloso y es lo que nosotros como David, o sea, somos leyenda, nosotros somos leyenda, porque aún en nuestras victorias y también
en nuestros triunfos, el Señor está con nosotros. Yo no sé si me hago entender. Mira, aún así, cuando fallamos y nos arrepentimos, el amor de Dios jamás cambiará hacia nosotros. Aun cuando David mató al gigante, pero aun cuando falló, ¿sabes qué pasó? Aún así Dios no dejó de amarlo. Aún así Dios nunca cambió hacia él. Y el corazón de David jamás cambió hacia Dios. Por eso decía, te pido, no me quites, no eches de mí tu Santo Espíritu, porque eso es mi vida, lo que me sostiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Eres leyenda o te vas a rendir? Es la pregunta en esta tarde. David pudo rendirse. ¿Sabes qué fue lo que hizo la diferencia entre David y Saúl? Que David tenía un corazón, como decía Dani, conforme al corazón de Dios y se arrepintió. Los reyes de la época no tenían, no se podían hacer lo que quisieran y si no se arrepentían no pasaba nada. Eran reyes. Pero ¿sabes qué? David se arrepintió y eso fue lo que hizo la gran diferencia. Y fue leyenda por eso, porque aún en esos momentos en donde él podía sacar provecho de su posición como rey, se arrepintió. Aún en esos momentos de dificultad lloró, rogó a Dios para que el niño no muriese a causa del pecado. ¿Qué pasó cuando le dijeron el niño murió? ¿Qué pasó? Se levantó, dice que se sacudió, se levantó, comió algo y continuó. Y eso somos los leyendas, que a pesar de las oposiciones debemos entender que Dios jamás nos va a soltar, que Dios está con nosotros, que aunque tú te sientas que no lo mereces, que le fallaste, que tal vez es un castigo de Dios lo que está pasando, no pienses eso, mi amado. Jamás Dios te va, jamás su corazón va a cambiar o su amor va a cambiar hacia ti por el hecho de que tú le falles. Siempre las leyendas seguirán, se tendrán que levantar. Yo soy un hombre leyenda que me he caído, pero me he sabido levantar y por eso soy leyenda. Mi pregunta es, ¿cuántos aquí quieren ser leyenda? A ver, ¿cuántos son leyenda y van a ser leyenda? ¿Verdad que sí? No, no te vas a rendir, ¿verdad? Al primer fracaso. Déjale un legado a tus hijos, que cuando vengan esas circunstancias difíciles, que tus hijos puedan ver cómo se vive en Dios y cómo se puede levantar de las cenizas. ¿Dicen amén a eso? Vamos a ser leyenda. Y por último, número 3, no menos importante, hay una insignia que es la insignia dorada. ¿Cuál es esa insignia dorada? Yo la llamé la insignia dorada y es ese parche dorado que porta el actual campeón. ¿Sí o no? El actual campeón de la Copa Mundo, ¿han visto lo bonito que se ve en Argentina? La Copa Mundo aquí en el pecho, en todo el centro del pecho, dorada y como la resaltan así como con destellos. Ese es el parche dorado, la insignia dorada que resalta el actual campeón del mundo ahí en su pecho, ¿verdad? Y de aquí quiero sacar una analogía bien especial, bien importante. ¿Sabes qué? Cuando tú hablas con un argentino, cuando tú hablas con Néstor, por ejemplo, y Néstor tiene, lo hemos visto aquí con la camiseta de Argentina, ¿no? Y así, con su insignia dorada y todo. ¿Qué dice Néstor, por ejemplo, cuando tú le hablas de Argentina? Él no dice, ah, mi equipo ganó la Copa del Mundo, mi equipo es campeón. Ellos, Messi ganó, Messi es campeón. No, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dice un argentino? Somos campeones del mundo, ¿sí o no? Y si algo alardean y se sienten orgullosos, es que son campeones del mundo y portan su camiseta con orgullo, ¿sí o no? Ellos portan esa camiseta y somos los campeones del mundo. Y entonces, aunque en este caso, tomando como ejemplo a Néstor, nuestro argentino de la iglesia, ¿verdad? Aunque Néstor, escúchame, aunque Néstor no haya estado presente en esa final de Qatar de la Copa del Mundo hace 4 años, aunque Néstor no haya estado allá presente, lo estuvo de cierto modo, ¿verdad? Aunque él no estuvo allá en esa final, el hecho de haber nacido en su nación argentina le da el derecho para portar su camiseta, para poder decir, soy campeón del mundo. ¿Sabes por qué? Porque alguien más lo estaba representando. Alguien más, Messi lo estaba representando, el Dibu lo estaba representando, alguien más estaba por él ganando un torneo. Ya saben para dónde voy, ¿no? Ay, 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 ¿verdad que sí? Pero él es campeón del mundo, ¿verdad? Gracias a Dios no vino, si no nos tendría aquí cardíacos diciéndonos, che, ¿verdad? 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 Pero mira, Primera de Corintios,
15:57, mira lo que dice. Primera de Corintios 15:57. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, ya ahí está. Qué lindo eso. Mira, yo te quiero decir algo, amada iglesia, y con esto quiero cerrar y los que nos ven. Mira, hace 2026 años, el Señor Jesucristo jugó la final más importante de la historia del mundo y de toda la humanidad. Nosotros ya habíamos perdido una final en el jardín del Edén con Adán, el primer Adán. Jesús es el segundo Adán. Y esa final se perdió y tú dices, ¿cómo así? Si yo no estaba allá. Igual, Néstor tampoco estaba en el estadio de Qatar. Pero toda la raza humana estábamos representados en Adán. Y cuando Adán peca, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza. Y el pecado pasó de generación en generación. Hasta que vino la solución. Hasta que vino el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que valorar tanto esto de las insignias y saber qué nos ha dado Él, que nos ha dado tanto, que estábamos condenados a ser un equipo, a ser derrotados siempre, a ser conocidos por lo que nunca ganamos nada, porque las tinieblas ganaron, porque el enemigo venció, porque la muerte venció. Pero Cristo se puso la camiseta por ti, por mí, por los que nos están viendo en esta tarde. El Señor Jesús jugó allí en el campo del Gólgota la final más importante de la historia de la humanidad. Y sabes que, aunque no hayamos estado allí, Él estaba allí por ti, por mí. Él estaba allí por nosotros. Y cuando pasó todo lo que pasó, esa muerte, Él venció la cruz. Él salió campeón venciendo la muerte, venciendo la cruz y el pecado, lo que se había perdido en el jardín, nos devolvió. Dice que fue y le quitó las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y nos dio la victoria a nosotros, nos la ha concedido a nosotros. Ay, aleluya, ¿cuántos dicen amén a eso? Nos la dio a nosotros, no me dejen a Dani aplaudiendo solo, por favor, amén. Nos dio la victoria a nosotros allí en esa cruz y por medio de sus marcas, con la tinta carmesí de su sangre, con la marca de su carne, nos dio todo el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si nos dio derecho de ser hijos de Dios, también herederos, dice la palabra. Dice la Biblia que todo aquel que en Él cree es hecho hijo de Dios, ciudadano del cielo, ¿verdad? Heredero de sus promesas. Eso es algo maravilloso. Yo no sé si usted lo está recibiendo en su espíritu. Aunque no estuviste allá, Él estaba por ti dándote la victoria. Aunque no estuviste allá, Él te estaba dando su Santo Espíritu, sus promesas. Y hoy hemos sido sellados con una insignia preciosa, que es la insignia, sellados con el precioso Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu, que es el que nos da el testimonio de que esas cosas fueron ciertas, de creer. Es un sello en nuestro pecho, en nuestro corazón, con tinta de sangre y con su carne nos ha sellado, para que hoy podamos decir que somos herederos, que ganamos esa copa porque alguien más la ganó por mí, que alguien más la ganó por ti, por ti, por ti, por ti. Amén. Lo reciben en el Espíritu. Insignias. ¿Ves, Leito? Amén, así es. Alguien más la ganó para que hoy podamos decir con autoridad, soy ciudadano del cielo, soy campeón de la vida, como decía, porque eso se refiere, soy campeón de la vida, porque vencimos la muerte y no vamos a morir, sino que viviremos eternamente. Romanos 8:37 dice, más bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow, eso es maravilloso. Más que vencedores. Más que vencedores. Ya no eres más un derrotado. No eres más, ya no creas más. Esa victoria en la cruz fue más que la enfermedad. Fue más que la crisis. Fue más que las leyes, tal vez que el enemigo quiere traer, la preocupación. Fue más que las crisis. O sea, fue más que la escasez. En la cruz del Calvario nos ha dado la victoria. Más bien di que soy más que vencedor por aquel que ganó por mí en la cruz por amor. Por amor, por amor. Así que ponte la camiseta. Y no estoy hablando de política, ¿ok? Ponte la camiseta con honor. La camiseta del reino de los cielos, ¿verdad? Que representa la bendición de Dios sobre tu vida. Camina en bendición. Cuando salgas mañana, vive confiado cada día.
con esas insignias que el Señor ha puesto en su vida, que solo el Padre puede poner en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta tarde y le dan la gloria al Señor? Y yo quiero que tú por un momento cierres tus ojos, y los que nos ven en casa, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? El hijo pródigo una vez se quitó su uniforme, el del reino de los cielos, y se vio empobrecido, se vio mendigo, se vio comiendo comida de cerdos. Pero vino el Padre y le cambió y le devolvió su identidad como hijo. Y le dio la camisa del campeonato, de la vida, del mundo, de la salvación, del perdón, de la provisión. No importó. Ahí mismo le mandó quitar esas ropas viejas, ese vestido viejo. Y le mandó a colocar las vestiduras que le pertenecen y que el Padre ya había ganado por él. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Y allí con tus ojos cerrados, yo quiero que tú te veas. Dice la Biblia que recibiremos una corona de justicia. Ya la Copa Mundial en el reino de los cielos, ya la ganaron por ti. Ya la ganaste, está reservada para ti. Dice que una corona estará puesta en tu cabeza. Dice que nos dará una piedra, insignias en donde estará tu nombre, un nombre escondido. Te va a dar un nuevo nombre, te va a cambiar. Y seremos transformados en gloria. Wow, eso es maravilloso. ¿Cómo te ves, amado? Y si tú no estás seguro de esta salvación tan grande, hoy es una tarde para que tú le digas: Señor, yo quiero recibir, aunque no estuve en esa cruz, hoy he entendido que recibo esa bendición y esa victoria en tu precioso nombre. Cambia, empieza a llenar esos vestidos, esas vestiduras. Dice que todos le recibiremos con vestiduras blancas y le exaltaremos al Dios Todopoderoso en aquel gran día. Gracias, Dios del cielo. Y quítate esas vestiduras que no son, esa camiseta que no es. Colócate la nueva vida de Cristo. Dice que todas las cosas en Él son nuevas. Todo lo hace el nuevo. Y mira las insignias que ha puesto. El sello del Espíritu Santo en tu corazón. Fe, bendición, verdad, valentía. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Insignias que llenan y que te dejan ver y te hacen ver diferente. No te intimides con las cosas del mundo. Crea la palabra, crea lo que Dios ha hablado acerca de ti. Padre, y en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque nos has hecho herederos, o herederos con Cristo, reyes y sacerdotes para Dios. Padre, que ese sello quede en nuestro corazón, oh Dios del cielo. Que en esta tarde esta palabra quede marcada. Que podamos seguir levantando estandartes, Señor. Estandartes de bendición, Padre de la gloria. De ver lo que tú has hecho en nuestra vida y que así como venciste, Señor, y que como nos has traído hasta aquí, lo seguiremos haciendo. Yo derribo estandartes de maldición, de muerte, de mentira, y levantamos el estandarte de verdad, que habla de la bendición que tú has prometido para los que te amamos y los que te temen, Dios del cielo. Levantamos, Señor, ese estandarte de leyenda, Dios del cielo, que nos amas no por lo que hagamos, sino porque hemos sabido levantarnos, no por lo que hemos ganado en nuestras fuerzas, sino porque tú estás con nosotros en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en los triunfos y en las derrotas, Dios del cielo. Gracias, ayúdanos a ser perseverantes, a ser resilientes en tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, y llevamos el sello del Espíritu Santo, Señor, en nuestro espíritu, como lo habla tu palabra, para seguir creyendo que tú volverás por segunda vez, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo, bendigo cada varón, mujer, niños, los que están aquí en esta tarde, Señor. Y te pido, Señor, que ese sello, Señor, siga en nuestra alma y en nuestro espíritu como una marca eterna, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Levanta tus manos, mi amado, allí donde estás. Padre, y en el nombre de Jesús, como sacerdote tuyo, yo declaro una bendición de parte tuya, Padre amado, sobre tus hijos de New Generation y los que nos ven en esta tarde. Iglesia, yo te bendigo en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Puedes ir en paz y el pueblo de Dios, como dice, amén y amén. Y un aplauso fuerte a Cristo. Dios les bendiga, mis amados. Esto fue New Generation. Nos vemos en 8 días con más serie mundialista. Bye bye.